Su nombre completo es Alejandrina Mireya Luis Hernández. Nació en la ciudad de Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1967. Mireya es una exjugadora cubana de voleibol reconocida como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos a nivel mundial. Ella vistió la camiseta de su selección durante 18 años consecutivos, donde se convirtió en una de las referentes de su país. Los inicios de Mireya Luis en el deporte de la net alta se remontan a su infancia. Desde muy pequeña, ella ya se sentía atraída por este deporte, pero recién cuando ella tenía tan solo 14 años empezó a hacerse notar para los descubridores de su país natal. A esta corta edad, intervino en un campeonato nacional de primera categoría. Aquí, Luis resultó elegida como la mejor atacante entre cientos de niñas. Hasta la fecha, Mireya es conocida como una de las mujeres que mayor saltabilidad tenía en el mundo entero, ya que desde su debut como jugadora sobrepasaba los 3 metros de altura. Empezó a destacar en el club de su ciudad natal, Camagüey, y con solamente 15 años fue llamada para formar parte de la selección nacional de Cuba. Fue pieza clave del elenco nacional de su país, y su aporte fue fundamental en los numerosos triunfos que cosecharía en su país en las décadas de los 80 y 90, hasta conformar un impresionante palmarés. La noticia de un embarazo aturdió a todos. La pequeña Mireya estaba embarazada y se perdería el próximo mundial. Sin la estrella del equipo, el mundial no sería lo mismo. Las aspiraciones de Cuba al título de Checoslovaquia 1986 quedarían solamente en eso, simples aspiraciones. Pero esa pequeña niña de tan solo 18 años llamada Mireya Luis, y que luego se convertiría en la voleibolista más grande de todos los tiempos y una de las atletas más importantes de la historia para su deporte, se llegó a convertir en una especie de Serena Williams para el tenis o Michael Jordan para el básquet. Tenía otros planes para su futuro, y tan solo 9 días después de dar a luz, partió rumbo al país europeo para jugar dicho mundial. Ella no había planificado aquel embarazo, no sentía ningún malestar que le indicara tener dicha condición, pero el bebé era una realidad que solo la conoció en medio de una gira previa al mundial, cuando comenzaron los síntomas, y los médicos se lo confirmaron. Contrariamente a mostrar pena o rechazo, Luis se enamoró de la criatura que crecía dentro de su vientre. Por su parte, su entonces entrenador, Eugenio George, no la reprendió. En ningún momento recibió una mirada de reprobación, sino más bien todo lo contrario. Eugenio, al enterarse de la noticia, le sonrió con la ternura que solo un padre lo hace cuando sabe que su hija se convertirá en madre, y le preguntó: ¿cómo lo vas a llamar? Ya en el mundial, el entrenador Eugenio no había tenido que acudir a Mireya hasta el partido clasificatorio de vida o muerte ante Perú. Luego de caer los 2 primeros sets ante las incaicas, el técnico cubano decidió enviar al campo a Mireya, quien, a pesar de estar a tan solo su 40 o 50% del nivel normal, se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla para sus rivales de turno. Su tan sola presencia en el campo bastó para que todo su equipo exhibiera un cambio radical que terminó conduciendo al amilanamiento de las peruanas. Finalmente, Cuba avanzaría en dicho mundial, quedándose con la medalla de plata. Su primera experiencia internacional se dio cuando Mireya tenía tan solo 17 años de edad. Su primera experiencia fue en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983. Cuba se llevó la medalla de oro en voleibol femenino. Desde este momento, Mireya empezó a ser conocida en todo el mundo, especialmente en Asia, donde tenía un gran número de seguidores. Durante muchos años, fue la capitana de la selección cubana, cuyas integrantes eran conocidas como las Morenas del Caribe, e hicieron vibrar y disfrutar a grandes multitudes gracias a su sistema de juego más agresivo y veloz que el del resto de equipos.
Su gran técnica y potencia la llevó a ser seleccionada entre las mejores jugadoras de voleibol del siglo pasado. La vida deportiva de Mireia Luis estuvo llena de oro. Su logro más importante, sin lugar a dudas, fue llevar de la mano a su selección al tricampeonato olímpico, donde se convirtió en la máxima figura. Luego de esto, el legado de la cubana se convirtió en una muestra de que todo se puede lograr. Entre los diversos títulos que ganó junto a su selección, encontramos los siguientes: Copa Mundial de Voleibol 1989, MVP, mejor atacadora y perteneciente al equipo ideal. Copa Mundial de Voleibol 1991, donde también resultó mejor atacadora. Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Grand Prix de Voleibol 1993, MVP y mejor atacadora. Grand Prix 1994, medalla de plata, mejor atacadora. Campeonato Mundial de Voleibol 1994, medalla de oro, mejor atacadora. Grand Prix de Voleibol 1995, medalla de bronce. Copa Mundial de Voleibol 1995, medalla de oro, MVP y mejor atacadora. Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Grand Prix de Voleibol 1997, medalla de plata. Grand Prix de Voleibol 1998, medalla de bronce. Campeonato Mundial de Voleibol 1998, medalla de oro. Grand Prix de Voleibol 2000, medalla de oro. Juegos Olímpicos de Sydney 2000, medalla de oro.